to thank Commissioner Carollo and Commissioner Reyes for co-sponsoring the legislation that was just passed unanimously by the City Commission, waiving any and all fees for the first anti-communism concert in the history of the city of Miami and in this great country. Our city represents the stories of countless individuals who have risked their lives to flee communism. Throughout history, Miami has stood as a shining beacon of hope that generations of people have turned to for freedom and a new lease on life. Many of these individuals have shaped Miami's very identity and make up the cultural fabric of our community. Whether from Cuba, Venezuela, or Nicaragua, each and every life that has fled communism has proven how the will to pursue democracy and freedom, even in the face of oppression, can never be suppressed or silenced. There's no better way to celebrate than through music, the first concert of its kind in the United States, and there's no better place to host it than here in the city of Miami. Sadly, even now, we see individuals defend and even promote communism, socialism. In fact, just yesterday, a presidential candidate, Bernie Sanders, glorified socialism in a 60 Minutes interview by defending elements of Castro's regime. What Senator Sanders conveniently omitted from his colorful characterization of communist Cuba was Castro's forceful and violent imposition of power, attacking human rights and freedom of speech, thereby minimizing the sacrifice of those who fought to break free from his suffocating hand. As a government, we have taken strong stands against communism, oppression, and inequality. First, by passing the Cuba Resolution, which urged Congress to allow state and local governments to prohibit contracting with performers and artists who do business in Cuba. Second, by being the first city to recognize the only legitimate president of Venezuela, Juan Guaido, by resolution. And third, by declaring persona non grata to Cuban artist Ayla, leading to the cancellation of her concert in Miami. I'm very proud of the stances that this government has taken to oppose communism in any of its forms throughout the world. And I'm honored to be here with two commissioners that are similarly making similar declarations, and I will enjoy very much participating with them in this concert, which will be first of its kind. Thank you. I just want to reiterate that this is it is the first anti-communist concert in the United States. And I don't think that I was a city that could represent more anti-communists or more victims of that horrible, inhumane philosophy than Miami. We are here, as the mayor mentioned a little while ago, we have Cubans, Venezuelans, Nicaraguans, that they have been persecuted, they have been incarcerated, they have been killed, they have been tortured by members of that government, of those governments that are communist. And I have to thank the organizers. You see, when Orlando Gutierrez, Mariori Marcos, and Frankie Marcos came to my office, immediately I said, I'm in. I'm all in. Because we had lived through a farce for many years. And that farce is that we have a cultural exchange with Cuba. Cultural exchange that only allows the artists and the performers that they are in favor of the government to come here, perform, and go back and with the dollars that they make here. Now we are saying, well, those people that are part of this concert, they cannot perform in Cuba. If you are not part of the government, you don't perform in Cuba. And this farce, it's about time that we tell everybody. And let me tell you that I am really impressed by the amount of artists that are coming. And as I heard,
that I was informed that the numbers were limited because there were so many, they would say Cuban, Venezuelans, and Nicaraguans, artists that wanted to participate, that they have to limit the number because of time. And this is fantastic. And congratulations to all of you. And this is a great opportunity to tell not only Miami, to tell the world. You see, there's a group of people here that we are standing in front of communism, and we don't agree on, or we reject that horrible philosophy. Qué apropiado es de tener esta conferencia de prensa en el día de hoy aquí en el Ayuntamiento de Miami, donde lo ven atrás de nosotros. No ha habido ayuntamiento en ninguna parte de Estados Unidos como el Ayuntamiento de Miami, y todos los alcaldes y comisionados que han pasado por aquí en los últimos 50 años, ningún ayuntamiento como este y sus oficiales electos que se han enfrentado al comunismo, a las dictaduras en cualquier parte del mundo, que han abierto las puertas de un ayuntamiento como se han abierto aquí para tantos refugiados que han sido oprimidos y han tenido que venir para acá, para Miami, para Estados Unidos, por esa opresión del comunismo. No ha habido algún ayuntamiento que ha gritado tanto y ha luchado tanto por la libertad que el Ayuntamiento de Miami y sus oficiales electos actuales o del pasado. Podemos tener muchas diferencias entre nosotros políticamente, pero en esto es algo que siempre hemos cerrado filas y hemos estado unidos. Por eso tengo que empezar en agradecerles a las personas que vinieron con esta idea del primer concierto anticomunista en Estados Unidos, que enseguida docenas y docenas de no solo nuestros mejores artistas locales, pero artistas locales que se olvidan muchas personas simplemente porque son locales, que son artistas internacionales, tan bueno o mejor que cualquier otro de cualquier parte del mundo, y tenemos tantos de ellos que viven acá en Miami. Han venido tantos de ellos a decir presente, artistas cubanos, venezolanos, nicaragüenses y otros, para que este concierto sea un concierto histórico, Pero quisiera darle algunos ejemplos de lo que dije empezando segundos atrás. En la reunión pasada de la Comisión de Miami, presenté una resolución que fue apoyada por el comisionado Díaz de la Portilla, por el comisionado Manolo Reyes y también por el alcalde, porque no le puso veto, aunque él no vota en la comisión. Si no le gustaba, le hubiera puesto un veto, o sea que también la apoyó. En cual, en el pasado se le había pedido que devolvieran la llave a gente de zona, pero nada se había hecho oficialmente, se le había pedido de parte de un pasado alcalde. Pero en la reunión pasada se hizo oficialmente en una resolución que le pedimos a la abogada de la ciudad que hiciera todo lo que requiere la ley para exigirle que devuelvan una llave de la ciudad de Miami que es de cada uno de ustedes. Porque nosotros tenemos el derecho de decidir a quién se le da y a quién no. Y si personas, después que una comisión se la dio en buena fe, aunque le tengo que admitir, si hubiera estado aquí, nunca se lo hubieran dado, porque lo que hubiera enseñado de ellos, hubieran pensado. Pero en aquel momento, nunca habían bailado en concierto con el nieto de Raúl Castro y guardaespaldas del dictador,
nunca habían ido a un concierto a pedir que aplaudieran al dictador controlado por Raúl Castro, Díaz-Canel. Nunca habían ido a un concierto a decirle a Díaz-Canel, mi presidente. Nunca se habían retratado con una bandera cubana que estaba cubierta totalmente con la cara de uno de los asesinos peores de esa revolución, el Che Guevara, y también tengo que decir, uno de los cobardes más grandes de esa revolución, que se enseñó cuando lo cogieron en Bolivia, lo cobarde que era. En la reunión del día de hoy, un día histórico para todos nosotros de descendencia cubana y para cualquier otro que ama la libertad y está contra del comunismo. Hoy es el aniversario de 24 años de que la tiranía asesinó, mató a 4 jóvenes nuestros cuando derribaron 2 avionetas que no estaban armadas y mataron a 4 jóvenes en aguas internacionales. Fueron asesinados, ejecutados hace 24 años, un día como hoy. Y después, varios años después, el gobierno federal de Estados Unidos incausó los 2 pilotos que volaban esos MiGs, los hermanos Pérez Pérez, y el general Rubén Martínez Puente, que fue el general jefe de la Fuerza Aérea Cubana en aquel entonces, que dio la última orden después que Raúl se la dio a él, para que derribaran a esas avionetas. Un actual general de brigada en Cuba, uno de los 50 asesinos más importantes de la tiranía. Y en el día de hoy se aprobó por la Comisión de Miami, con la aprobación también que la dio, que quería ser sponsor del alcalde, que se le mandara una resolución al presidente de la Casa Blanca, al líder mayoritario y minoritario tanto del Senado de Estados Unidos como del Congreso, para que las autoridades americanas hicieran todo lo posible después de 24 años de buscar estos asesinos para traerlos a la justicia en Estados Unidos. Justicia que el día que la tengan que enfrentar van a tener 2 opciones cuando sean ya condenados. Una, cárcel por vida. La otra, la silla eléctrica. Así que es apropiado tener esta conferencia de prensa anticomunista en un día tan sagrado como hoy. Pero quiero decir que vamos a apoyar a este concierto en toda forma que esta ciudad lo pueda hacer y cada uno de nosotros individualmente, porque no han querido decir ya por tanto tiempo que decir comunismo es una palabra mala. No se puede decir. Eso no existe. Eso es algo ya del pasado. Oye, no se puede decir. Pero yo le digo a ustedes que sí se tiene que decir, porque el comunismo sigue en pie, no ha cambiado. Si no existe, pregúntale a los 11,5 de millones de cubanos que están en una cárcel que se llama Cuba, ¿por qué tanto quieren huir y se arriesgan a morir en el mar o en cualquier forma para llegar aquí? ¿Por qué? Pregúntenle a más de 5 millones de venezolanos y cada día más que están dejando Venezuela. Pregúntenles si el comunismo piensa en ello. No existe. Sí existe. Y el problema que tienen con Miami, tanto la inteligencia cubana como la inteligencia chavista, es que
en este ayuntamiento atrás de mí, en esta ciudad, esta va a ser una ciudad que nunca, nunca va a ser socialista o comunista. I don't want to extend this more than we have, so if any of our English media, once we finish, has any questions of me, I'll be happy to. But in the meantime, the mayor did a fine job in covering the English part well. So I thank all of you for being here today. Gracias a la prensa, a Yo Carollo, al comisionado Reyes, al alcalde Francis Suárez. Gracias a todos por estar aquí y darnos el apoyo al primer concierto anticomunista en el mundo. La palabra comunista hoy en día la quieren opacar y no usarla, porque el comunismo ha tenido más muertes que lo que hizo Adolfo Hitler con los judíos. Entonces hoy se tapan en progresista, socialismo del siglo XXI, y esa es la forma que funcionan. Y a mí es un verdadero honor que esta idea me cayó del cielo, como me vienen las canciones. Y estoy sumamente orgulloso que haya sido en la ciudad de Miami. Yo he viajado muchos años con mi grupo. Y hoy Miami es una de las ciudades más importantes del mundo. Yo estando en Helsinki, en Estonia, trabajando. Y Miami lo ven como algo especial. Miami no tiene que ver con muchas ciudades de los Estados Unidos. Es una ciudad por naturaleza anticomunista. Y nosotros tenemos la razón en ese aspecto. Y por eso yo le doy las gracias a la ciudad de Miami, como dije anteriormente, porque esto es un apoyo mundial. Este concierto, hay personas, por ejemplo, como Paquito de Rivera, que se ha ganado 14 Grammys. No un Grammy ni dos, 14. Cambiando su fecha para estar el 11 de abril. Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez, Willy Chirino, perdón, Lena, Malena, Marisela Verena, los Tres de La Habana, infinidades de artistas y personalidades de la radio, desde Alexis Valdés, Agustín Acosta, Karina Moncada. Y nosotros también, yo personalmente me quiero disculpar porque nosotros tenemos 22 artistas de fama internacional y hay como 30 que no han podido estar, que se hará en el segundo concierto, pero tenemos que saber algo que tenemos que mantener nosotros, o yo como cubano, que tengo que decir las verdades cuando me ha tocado estos momentos en la historia. Dios le dio a Venezuela el petróleo, muchas cosas importantes. Y ustedes vieron como en 20 años se ha destruido un país. A Cuba nos regaló la música. La música, antes del 59 y en este momento que se toca, cambiando colores de sonido, es música cubana. Si tú vas a ver un grupo como Maná, lo que toca es cha-cha-cha. Si vas a ver un grupo como Santana, lo que toca es cha-cha-cha. El bolero, que el primer bolero se escribió en Santiago de Cuba, que se llamó Tristeza, se toca en el mundo entero. Si yo fuera Luis Miguel, yo me parara y dijera, quiero agradecerle a los cubanos que yo he vivido toda una vida cantando bolero. Y entonces todo lo que ven de salsa, de todo eso es música cubana. Nosotros lo único que no hemos hecho es el merengue y la cumbia. Inclusive el tango viene de las habaneras cubanas. Pero le quiero decir con esto que nosotros hemos tenido el regalo de tener un intérprete, trompetista genial como Arturo Sandoval, que es uno de los mejores trompetistas del mundo. Que eso no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, al igual que Paquito Rivera, al igual que nosotros, cuando en Cuba se prohibió, que llegó Fidel, crear ritmo, prohibieron las emisoras americanas, nosotros como cubanos llegamos aquí de 13 años, otros de 14, y creamos el sonido de Miami.
porque es nato en el cubano crear música. Nosotros tenemos más de 30 y pico ritmos, de guaguancó, el danzón, la guaracha, el son, y tantas cosas, como le dije, el bolero, la conga en todas las películas americanas. Pero realmente me siento sumamente orgulloso del primer concierto anticomunista el 11 de abril en el Jensen Knight Center, por la razón de que surge en esta ciudad de Miami. Y para mí es una satisfacción muy grande, porque podía haber surgido cuando el bloque soviético y muchísimos refugiados que había en Europa surgió aquí. Y para nosotros le llamamos el concierto anticomunista necesario. Y de todo corazón le agradezco a Dios y a todos ustedes, a los comisionados, al alcalde, el apoyo que nos han dado. Los esperamos el 11 de abril a las 7 de la noche en el Jensen Knight Center. Gracias.